El territorio para muchas poblaciones es algo absolutamente esencial. Yo diría que es la base para la propia existencia del colectivo. Si usted no mantiene un territorio que es de un pueblo indígena, usted está como produciendo un genocidio, está haciendo con que aquella comunidad no pueda más construirse, reconstruirse como un colectivo. Por un lado, por algo hablamos de territorio y no tierra, que son dos cosas distintas. Tierra es el concepto de tierra individual, como la tierra que uno compra con un título de propiedad, y no tiene que ver con la idea de grupo ni de un colectivo que se apropia y que utiliza esa tierra, que ahí pasaría a ser justamente el concepto de territorio. Para ellos el concepto de territorio está estrechamente vinculado con la cosmovisión, con la identidad del grupo, con la historia del grupo, con las vivencias que tiene ese grupo en relación a ese territorio, a ese espacio de tierra que dejó de ser tierra porque pasó a ser algo mucho más complejo que eso. Y también está estrechamente vinculado a lo que son sus fuentes de supervivencia, ¿no? O sea, distintas fuentes como puede ser la agricultura, la ganadería, la extracción de frutos del monte o la recolección, distintas actividades que desarrollan, también actividades como un turismo, digamos, es decir, pero todas esas actividades vinculadas a su medio de vida y a su fuente de vida pasan a ser también parte de la identidad fundamental del grupo, ¿no es cierto? Porque es ahí ese grupo donde tiene su espacio, su reconocimiento, su vivencia, y también claramente necesita de ese territorio para poder reivindicarse y encontrarse como grupo. Podemos decir que en términos generales, dentro de una ontología indígena, de cómo pensamos lo que pensamos que es la realidad, donde el territorio es no solamente un espacio-tiempo determinado, sino es que es un modo de relación. Entonces, en ese sentido, el territorio no es solamente tangible, es una memoria de larga data y el territorio está atado a los cuerpos. No hay cuerpo sin territorio. No hay posibilidad de que haya un territorio sin alguien que piense, crea, construya memoria respecto a lo que entiende como territorio. Entonces hay una relación muy íntima en una visión que es radicalmente distinta a la idea de naturaleza apropiable creada por el pensamiento occidental, moderno, capitalista. El territorio hace parte de la cosmología, de su religión, su vida, su manera de sobrevivencia. Entonces no ven la tierra como una mercadería para cambiar por dinero, por otra cosa. Entonces hacen parte de la cosmología, de sus cementerios, de sus creencias en general. Entonces, las tierras para los pueblos indígenas son tierras sagradas que hacen parte de su historia, de su vida, mucho diferente del concepto capitalista de
territorio como mercadería para comprar y vender. Para los pueblos originarios no es que la persona busca dominar a la tierra y convertirla en un bien de cambio y un bien de donde extraer bienes económicos, sino que se encuentra estrechamente vinculada a la misma y no está separada, sino que es un elemento más de esa tierra. Entonces de ahí que viene esa idea de no separación, sino ser una parte armónica, junto con los otros medios de la naturaleza y junto también con, cuando se habla de tierra, también de territorio, también se está hablando de lo que está por arriba del cielo y lo que está por debajo del subsuelo como un todo integrado, un todo armónico. Que el pueblo indígena tiene relaciones, digamos, espirituales con la tierra es otra cosa, ¿no? O sea, todos los pueblos indígenas han planteado desde siempre, por ejemplo, que la tierra pues es madre, ¿no? Eso lo dicen las primeras naciones del Canadá, o lo dicen en mi país, en el Collasuyo, o lo dicen aquí. Los nombres cambian, pero la tierra tiene ese carácter de madre. Entonces, si la tierra es la que te dio, digamos, origen, entonces no puedes agredir a la tierra. La historia regional es una historia que se da por ciclos, ¿no? Hay una historia, un ciclo histórico del siglo XIX en que primero viene la independencia y ahí las élites pues no tienen bien definido qué pasa con los indios. En el caso de la Argentina o Chile todavía no piensan en un territorio que actualmente tienen. Hay mapas que hablan o muestran que el territorio argentino pues no era lo que es hoy, y hay un territorio claramente libre, mapuche, y lo dice tal cual, ¿no? En los mapas oficiales de la época. Y entonces viene un segundo ciclo, que es la segunda mitad del siglo XIX, donde los estados de la región piensan en el exterminio del indio, ¿no? Domingo Faustino Sarmiento creo que es el más claro ejemplo, pero en cualquiera de los países podemos encontrar émulos de Sarmiento, ¿no? Que predican el exterminio del indio, predican la necesidad de matarlos, de asesinarlos. Y ahora la categoría fundamental es esta, que los indígenas ocupen una tierra en función de sus tradiciones. Quiere decir que le otorgan un uso que es propio suyo, conceptúan esta tierra como suya, es importante en sus rituales, es importante en sus tratamientos médicos, es importante para la producción, claro, también para la alimentación, para las cosas de las personas, pero es un territorio en el sentido más amplio, simbólico, político, alguna cosa como tal. Yo vivo en Los Toldos, vivo en la comunidad donde hemos perdido gran parte de nuestras tierras. Teníamos 16.000 hectáreas, nos han quitado como 14.000 o 15.000. Ahora han pasado a manos de sojeros, terratenientes, inmigrantes que han venido, pequeños campesinos, indígenas, han sido desalojados o han perdido sus tierras, los han presionado para que la vendan porque al no tener maquinarias para trabajarla han tenido que dejarla. Y eso ha pasado en todo el país, ¿no? Pasa con los de Monte, en Santiago, y con la explotación de petróleo, de minas, y en el Chaco pasa lo mismo, ¿no? Así que bueno, es toda una lucha, pero la gente está organizada, está luchando de lograr que realmente los pueblos indígenas podamos tener el control de nuestros territorios, tener derecho a decidir nuestro propio destino, a tener una propia educación, ¿no? A mirar un poco el futuro
con más optimismo. Así que estamos optimistas. Yo soy de los más viejos, quizás no lo voy a ver, pero además consideramos, por ejemplo, en el caso de Argentina, que Argentina fue fundada hace 216 años con modelos muy europeos, ¿no? Y consideramos que a esta altura ya un poco están obsoletos de alguna manera. Hay situaciones sumamente complejas en lo que respecta a la tenencia de la tierra y la situación que tienen las comunidades, las poblaciones indígenas con respecto a los territorios donde se asientan, territorios ancestrales, territorios que están asentados hace más de un siglo, 2 siglos, desde antes, muchos casos de la conquista del desierto, en lo que es Patagonia, y compleja en el sentido de que bueno, hay legislaciones que implican un avance respecto que generan un mayor reconocimiento de las comunidades, una posibilidad de acceder a los territorios, pero situaciones muy complicadas de no cumplimiento, no efectivización de las legislaciones, de una demora muy grande en la efectivización, de legislaciones que falta cómo aplicarlas en lo concreto. Una legislación, si después no hay mecanismos de instrumentarla, es una letra vacía, es un adorno, ¿no es cierto? Entonces, hay situaciones muy diferentes, o sea, desde comunidades reconocidas, algunas muy pocas con propiedad comunitaria indígena, que sería la situación ideal, el mayor nivel de reconocimiento, donde no solamente tienen el reconocimiento del territorio, sino que se prescribe una modalidad que es la que es acorde con las comunidades indígenas, que es la propiedad comunitaria. Y después hay toda una serie de situaciones en el medio, hasta la más extrema negativa, que sería que no logran tener ningún tipo de permiso y están en una situación muy precaria, con riesgo de ser desalojados o que han padecido algún tipo de desalojo o de enfrentamiento con distintos sectores, por lo general privados, que reclaman esos mismos territorios. Son situaciones muy diversas, muy complejas y donde se mezclan distintos tipos de derecho, desde el derecho individual de la propiedad privada, el derecho claramente que prescribe el derecho occidental, y por otro lado el que tienen las comunidades y que también existe un desconocimiento muy grande y todavía falta poder aplicarlo en un montón de aspectos. Entonces de allí las grandes dificultades que hay para poder concretar, para poder ejecutar esta regularización territorial. Para bien o para mal, pero hay un reconocimiento de autonomía. En Brasil hay reconocimiento de autonomía, en Canadá, en Estados Unidos. Hay muchos países, los resguardos en Colombia, y sin embargo en Chile eso no se quiere avanzar y todo es visto desde la lógica de que los indígenas son problemáticos, de que son personas que deberían en el futuro desaparecer, que son personas atrasadas y que su cultura no sirve o no vale en la medida en que, solo vale en la medida en que coopera con la cultura chilena. Y ese es un gran problema que tienen, insisto, los medios de comunicación, porque es imposible leer una noticia que no sea tergiversada y que no sea altamente tendenciosa a favor de los capitales nacionales. El empresariado minero internacional que desembarca en nuestros países con la complicidad de estados y gobiernos de turno tiene un plan trazado de hace muchísimas décadas atrás. Y la penetración, en un principio, de la década de los 90, acordémonos, después de las leyes que flexibilizaron y permitieron, digamos, también el desembarco de grandes capitales extranjeros desde el gobierno de Menem en adelante, estuvieron orientados a penetrar territorios, ¿sí? A nivel general en nuestro país y en toda Sudamérica. O sea, la mira no estaba puesta necesariamente en comunidades indígenas o campesinas. Con el pasar de los años, y particularmente se cree que esto empieza a pasar entre el 2008 y 2009, el Consorcio Internacional Minero empieza a entender, ¿sí? Por sus propias investigaciones y demás, que los territorios de riqueza desde una mirada de la rentabilidad, digamos, del capitalismo, se superponen con territorios protegidos, que son territorios indígenas, incluyendo zonas de resguardo, áreas protegidas, reservas de biosfera, ¿sí? Protegidos también por los propios estados nacionales, provinciales, etc. Y en países como el nuestro,
que surgen de un genocidio indígena, donde la debilidad política, la representación indígena marca, digamos, un lugar bastante débil que las poblaciones indígenas o campesinas tienen en este país, hace mucho más fácil esa penetración. Siempre hay como una visión de que bueno, las empresas entran en territorio, ese territorio es solamente indígena. Están penetrando todo nuestro territorio y en Argentina están perforando toda nuestra cordillera. Ese no es solamente un tema de la sociedad indígena o de los campesinos o de los puesteros que viven cerca, es un problema de todos. Asenareto, 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 asenareto. El sur de Brasil también es una área llena de conflictos y también es una área donde el valor de la tierra es muy grande. La tierra en grande parte ya está ocupada por agricultura o por actividades agroindustriales también. Con esto las resistencias son muy fuertes. Dentro de esto incluye muchos políticos, gobernadores, diputados, y todos se movilizan contra esas poblaciones. Y los mayores recursos de este país están bajo territorio indígena. Hay que negociar con los pueblos que se basan en un sistema que tiene absoluta relación con la madre tierra en cuanto al daño ambiental, en una idea de Estado, de gobierno, que supone que acceder a la tierra tiene que ser solamente para quitarle sus recursos naturales. Siempre son intereses que superan ampliamente nuestra capacidad primero de entenderlo y luego de recursos, digamos. Siempre los que vienen por el territorio son empresas disfrazadas de familias poderosas, esa es la realidad. La historia de los ranqueles recientes no se puede separar ni de la historia de un conjunto de personas, de poblaciones, ni de la historia nacional ni internacional. Se dio el proceso de sojización, se viene dando todavía el proceso de sojización de la economía con las commodities a altos precios que permitió un determinado tipo de captación de recursos de parte del Estado y que si bien en La Pampa no es una zona sojera, las zonas sojeras que crecieron por otras partes, implicaron el corrimiento de la frontera ganadera. Entonces empezaron a correrse, digamos, los rodeos de invernada, así un efecto dominó a tierras que antes no, o sea, tierras donde había caprinos, y eso empezó a meter una presión sobre la tierra. Entonces mucha gente que estaba en condiciones de tenencia precaria, y vuelvo a insistir, no solo ranqueles, sino puesteros en general, de repente, como ellos te relatan, empezó a venir gente de afuera. Gente de afuera con papeles, con una orden judicial, con un juez, con un policía, esto, aquello. Y ahí esto tomó estado público en la prensa provincial. En el norte del país, las comunidades en este momento están enfrentando problemas bastante severos con los proyectos mineros y con todos los proyectos relativos al aprovechamiento del agua. Están teniendo muchos problemas en esa línea, entonces no hay necesariamente una protección a sus tierras. En Chile no hay protección de tierras de ninguno de los pueblos indígenas, en el sentido de reconocer territorio. Si hay una legislación que reconoce que el territorio, o sea, que las tierras son de ellos y que no pueden ser enajenadas a personas que no sean indígenas. Eso es todo lo que avanza la legislación, pero no hay un reconocimiento de territorio propiamente tal. Ya después, si vamos hacia la zona norte, del norte chico que nosotros llamamos, es una zona que también está teniendo problemas con empresas mineras. En el sur, el foco más de conflicto son las empresas forestales. No hay una noción de territorio a partir de la legislación nacional.
lo que hay es el reconocimiento de tierra indígena con ciertas restricciones que se estableció a partir del año 1993 con la ley indígena en Chile. Antes de eso prácticamente hubo 15 años en que no hubo ninguna protección a las tierras indígenas, que pudieron ser vendidas y enajenadas libremente, eso desde un decreto que hizo Pinochet el año 1979. Hubo 15 años de desprotección total y antes de eso había algún tipo de restricciones y de reconocimiento de lo que era el territorio indígena. Hoy la mayoría de los indígenas en Argentina, y hasta podríamos decir en el mundo, son indígenas urbanos. Pero esto es muy simple. ¿Por qué? Porque la población planetaria hoy cada vez es más urbana. O sea, no digo que no haya indios en el campo, pero proporcionalmente vamos a encontrar cada vez más indios en las ciudades, grandes capitales, ciudades intermedias, capitales provinciales, etc. ¿Producto de qué? Producto de la migración. ¿Pero migración debido a qué? A la expansión del capitalismo. Si la gente pierde sus medios de producción en el campo, se queda sin nada, tiene que necesariamente asalariarse. Y en muchos casos la organización como indígena, la emergencia étnica, como diría Bengoa, tiene que ver muchísimo con buscar obtener mejores condiciones de vida en la ciudad y también hacer una revalorización positiva de su propia cultura, de su propia identidad y de aspectos que estaban muy degradados, muy denigrados, y buscar a partir de eso cómo crear una especie de nuevo marco ideológico, identitario, conceptual y como una manera de moverse en la ciudad en un contexto nuevo. Y entonces las organizaciones indígenas surgen en las ciudades, no surgen en la población indígena muy aislada en el campo, digamos. O sea, además la organización indígena tiene un formato que muchas veces se parece al de una asociación civil, a un grupo de base de la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, ahí, en ese contexto urbano, empiezan a plantear una serie de reivindicaciones. Pero la gran mayoría ya tuvo que deslocarse, reasentarse en muchas partes. También con esto construir una nueva mitología, una nueva cosmología, nuevas formas de pensar. Entonces, estas formas es que son la cultura viva, la cultura que esas personas tienen y que quieren mantener. Esta idea de los ranculche versus los mapuche, los fulanos versus... Eso es una idea que la ha impuesto la academia, porque quien conoce su territorio sabe, pero lo tiene concebido, que la frontera la puso el blanco. ¿Sí? Se queda, o sea, es tan claro para mí esto, que la puso el blanco porque uno habita el territorio. Y yo cruzo la calle y estoy en el territorio de mi hermano, pero no digo, acá hay una frontera que me divide en la lengua, en la cultura, en el pensamiento y también en la espiritualidad. Entonces, eso tiene que quedar claro. La división entre los pueblos indígenas desde ese lugar no existe. La división la imponen otros porque tienen intereses y muchas veces, siempre esos intereses están marcados por lo material, por el recurso, por lo económico. Y lamentablemente para nosotros que vivimos en esos territorios está ideado desde ilustres apellidos y de la mano de mega empresas foráneas, ¿no?, que han destruido sus territorios y que vienen por los recursos naturales que tenemos en este Suramérica, como yo digo que nosotros somos realmente suramericanos.
más que latinoamericanos. Muchos de la sociedad civil y en particular quienes nos gobiernan ignoran absolutamente nuestro carácter idiosincrático y nuestra identidad, nuestro concepto identitario que tenemos como pueblo. Y tampoco se preocupan por conocernos, ¿eh? La mirada es asistencialismo y nuestra mirada es complementariedad.